Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. ¡Es de Ecuador amazónico! Yo soy un indio. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. ¡Es de Ecuador! Sabe inglés, dice la canción. ¿Cómo están? Buen día, queridos amigos, queridos oyentes. ¿Cómo está ese sol radiante en la capital de los ecuatorianos? Yo les cuento que espectacular. Hoy tenemos un sol muy radiante acá en el sector icónico de la Floresta, donde está asentado los estudios de la radio más linda de este terruño. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Tu radio solo tuya y nada más que tuya, la de Pichincha Universal. Recuerda que nos puedes sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. Pero como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado. La chica de los motes, la coronel, la más escurridiza, Dios la mío. muchacha Snoopy, todos los apodos en uno solo. ¿Cómo estás, Carlita? Todo me dicen Buen 2 día. segundos. 2 segundos me dijo de todo el Andrés Durán. Muy buenos días, sí, con ánimo de solcito de capital de los ecuatorianos, así que felices porque ya va cambiando un poquito el clima y eso nos ayuda un montón. Así que bienvenidas y bienvenidos a este 7F Ecuador por más democracia. Gracias en el mundo entero a quienes nos sintonizan a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Obviamente también gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones. El Twitter, ya saben, @Andrés Durán S y @Salomé 181. ¿Sabe que usted me decía que el 181 era del Ministerio de Salud Pública? Pues Ajá. no, era el 171. Que creo que nunca funcionó bien. Nunca funcionó. No, sí, nunca sí, funcionó. Estaba viendo y justo decía, no es del 181, es del 171. Pero no creo que funcionó mucho. El No, 1, nunca. Salomé Como nada 181 en sí este funciona. gobierno ha funcionado. Sí, como muchas otras cosas. Pero empecemos ya nuestro programa 9 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos en las Islas Galápagos. Vamos a empezar con nuestros queridos los plumíferos, nuestros amigos plumíferos que el día domingo, oigan, tuvieron un programa divertidísimo con el candidato a la vicepresidencia de la República, el señor Carlos Rabascal, y conversaron con él algunas cosas, porque la idea de los plumíferos es desplumar. Así que, Javi, démosle la bienvenida a Mi Pluma lo eligió. Mi pluma lo eligió. Saludos a todos los oyentes que en este momento sintonizan nuestra señal de Pichincha Universal y a las personas, a la gente linda, bella y hermosa que también puede seguirnos a través de nuestras transmisiones en Facebook Live y YouTube. A Henry Boni, un caluroso saludo, sí, hermano, la chica Snoopy le decimos también. Ganador de la trivia, Henry. Ganador de la trivia, exactamente. Angelita Mariana Tutasi, también un saludo fuerte, y a toda la gente que en este momento se está enganchando a la señal de Pichincha Universal. Carlita, échele leña al fuego, por Dios. Vamos entonces a ver un extracto de lo que fue la entrevista con el señor Carlos Rabascal, quien les contó a los plumíferos sobre sus dotes artísticos. Veamos.
Y en campaña te hemos visto bailando por ahí un poco en algunos lugares por donde... Bailando, saltando, dando haciendo la de vuelta, todo. Pero queremos tirando acá... el bastón como cachiporra, recibiéndolo con una mano, pasándomela a la otra. Claro, el jefe de la banda. Pero ¿cómo lo has hecho? No digas el jefe de la banda. de la banda musical, ya. del cachiporrero. Claro, era el jefe de la banda. ¿Formaste parte, ahora hablando Claro, de por ahí, se me vino por el banda de guerra, ahora que se cachiporrero. llaman bandas de paz? Bandas de paz. No formé parte, yo no sé, me hubiera encantado tener ese don musical. Ya. No lo tengo, tampoco dicen que tengo el don del canto, la verdad es que yo sí tengo vergüenza. Ya. Mis compañeros de la van, porque nosotros nos recorremos en la van, en la furgoneta, todos el equipo, ahí se pone música, se canta, toda ¿Qué la se escucha cuestión. en la van? Y me critican. No, o sea, no llega, no mismo. Que me dedica a dar discursos, me dicen nomás. Que no, Ni lo el mío no es coro, canto. nada. Es más, Andrés Reliche me dice, te creo más cuando hablas de producción. O sea, Mira, así así me de mal. maltratan. ¿Y en la ducha tampoco se canta? O ahí No, sí. En la ducha no canto, sí escucho música, pero yo aprovecho la ducha más bien para meditar y reflexionar. Y preparo mis entrevistas ahí en la ducha. Sí. Muy bien. Y hoy en la... Tengo un es banco, el momento me zen siento del en el banco, el agua cae sobre mí y comienzo a pensar. Y hoy en la ducha pensaste, mi pluma lo eligió. No, y en la ducha lo que pensé es, si me va a entrevistar el pato y el pollo, me voy a comer un rico seco. Muy bien. Luego seguramente Muy bien. todos invitados, Para ya el lo desayuno, dijo para el Carlos desayuno, Rabascal. para habrá el el- almuerzo, para la merienda podemos ir a comernos un sequito de pollo. Ya sabe, la Carla ahora invita el seco de pollo, le toca. ¿Vos te pegas seco de pollo? Claro, por O supuesto. pollo seco. No, seco de pollo. Ah, ya, Seco está de bien. pollo. Es uno de los platos típicos también aquí de nuestra tierra. Pero Lo hacen en la costa, en la al sierra. Desayuno, al No, desayuno. no. Yo el desayuno no lo logro. Para No que lo logras. también tengo que decirlo. No, yo soy más de desayuno medio a lo dulce, a lo frutas y esas cosas. Así que ¿En bueno. serio? Sí. El sequito de pollo queda para el almuerzo. En mi caso, al menos. Ajá. En mi caso. Tú Está sí bien. tienes cara de pegarte seco de pollo al desayuno. No, ¿Tampoco? no soy mucho el seco de pollo al desayuno. El Javi se pone bravo. Javi, ¿cómo puede ser posible? Creo que máximo, o sea, lo he hecho, pero máximo llegaría a pegarme, no sé, una carnecita al jugo con Yo con llego al huevos bolón. tibios y Yo esas llego al bolón, cosas. al tigrillo máximo. Sí, esos, o sea, vos no le jugueteas al arroz. No. El desayuno no. No. En el almuerzo sí. Sí, le jugueteas. Sí, está bien, ahí vamos jugueteando. está bien. Pero esto fue lo que nuestros Juguetón amigos- ha salido la nuestros- muchacha, ¿eh? Nuestros amigos los plumíferos, recuerden que en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones están todos los programas de Mi Pluma lo eligió. Y cada miércoles y cada domingo tenemos un programa nuevo, así que no se pierdan el estilo único de los plumíferos, el pollito y el patito. Ahí están en Mi Pluma lo eligió. Así que a verlo todos los días. Vamos entonces con el siguiente segmento, el segmento que más le gusta a la Carla Coronel, por el que delira. El ¿Cuál pajarito. es ese? Eso, el pajarito azul. Vamos con Larry, estimado Javi. ¿Qué dice Larry? Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Volvemos rápidamente, vamos con el segmento que más le gusta a la Carlita Coronel porque hoy está caliente. Hoy hay un montón. Se viene calentando y fraguando una campaña sucia, mentirosa. Utilizan a los medios de comunicación que han dejado de serlo, se han convertido en agentes políticos. En Ya no son instrumentos de simples campaña, ¿no? interlocutores, son instrumentos de campaña financiados por un banquero que hoy por hoy es candidato a la presidencia de la República, el señor de las 49 empresas offshore. Así que, nada, iniciemos, Y echemos 49 negaciones. Además. Sí. Echemos de leña al fuego y entendamos cuáles son, pues, los 7 indicadores de este no cogobierno. A mí no me saltes, gusta, Leandrecito, pero no me espérate, gusta. no te saltes, que tenemos antes de eso un A video ver, de la espérate. consulta Ay, popular, tiene ¿te razón, acuerdas? es que acá no está, pues, Carlita. Ahí está, ¿Qué culpa tengo yo? ahí está en la pauta. Así que yo sé que el No, Chris- no es del indio, es la flecha. Chris Maila está súper listo y queremos Sí, que sí, primero vamos, enseñarles vamos con el un video, que es cierto, yo mismo lo recordando, preparé. ¿se acuerdan la última consulta popular? ¿Qué dijo el señor Lazo sobre la consulta popular? ¿Recuerdan? Veamos. Yo quiero ser muy claro. El movimiento Creo toma
decisiones sobre la base de los principios, no sobre la base de las personas. Y hemos sido convocados en la noche de ayer a votar por principios. Y puesto que somos coherentes en nuestro accionar político, con nuestras ideas, con nuestra trayectoria, le tomaremos la palabra al presidente Moreno. Votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en esta consulta popular, porque son los mismos temas que prometimos consultar durante la última campaña electoral. Acá le faltó un indicador a los 7 indicadores del cogobierno de Moreno y Lasso. Este es el indicador principal. ¿Por qué? El de la consulta popular. Porque el de la consulta popular es el que facilita y permite este giro súbito de Lenín Moreno. Facilita que posteriormente se dé una captura por parte de las élites económicas de este país, y también facilita que se instale la sociopatía institucional en este país, que no es nada más y nada menos que una combinación de exterminio, como lo ha dicho el propio abogado penalista Rodolfo Moreno, con el ajuste estructural. Es decir, ya no hay plata en el bolsillo. Así de simple, para que usted pueda generar sus conclusiones respectivas. Me parece a mí que Lenín Moreno adopta esta iniciativa de Guillermo Lasso, la empuja, la impulsa y empieza a defenestrar todas las instituciones de control. Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fiscalía, Procuraduría y todas las instituciones de control, superintendencias, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Porque a priori el argumento del gobierno era descorreizar al país, porque eso le ha hecho daño a la institucionalidad, ¿sí? Descorreizar a priori. Pero la posteriori significó que Marcelo, un simple obrero y trabajador, reciba $180 de indemnización por despido intempestivo cuando trabajó 27 años de su vida, y que la justicia no objete absolutamente nada, a posteriori. Entonces, lo que en primera instancia comenzó como descorreización, terminó siendo el aniquilamiento de la justicia ecuatoriana para beneficiar a unas pocas élites económicas, concentrar aún más la riqueza y perjudicar a la clase trabajadora de este país. Que nadie se pierda acá, porque esto es esencial entenderlo para posteriormente abordar todos los indicadores del gobierno del señor Lasso, que es el del señor Moreno. Así es, que no le gusta decir al Andresito cogobierno, sino gobierno. Sí. Así que vamos justamente ahora sí con los 7 indicadores que nos decía Andrés Durán hace un momentito, y es que topamos el tuit de Ruta Crítica, donde nos hace alusión a los 7 indicadores de cogobierno Lasso Moreno 2017-2021, por si alguna duda cabe. El primero es la firma del Acuerdo Programático de Creo y Alianza País el 14 de mayo del 2019, justamente lo que hacías de alusión hace un momento, Andrés. A ver, repítelo. Es la firma del Acuerdo Programático de Creo y Alianza País del 14 de mayo del 2019. Yo no hice alusión a esto. Tú estabas haciendo antes. Yo estaba haciendo el a posteriori. Lo que inició con el desmantelamiento del Estado de Derecho es la consulta popular, ¿no? Eliminar todas las instituciones de control que permitan de alguna forma garantizar un Estado de Derecho, que yo considero que Correa dijo algún momento en su pensamiento, ilusamente dijo: me voy, pero como quedan todas las instituciones garantes del Estado de Bienestar, seguramente Moreno no puede dar un giro súbito, y solo se va a tratar de formas, no de fondos, ¿sí? Pero no, pasó. Entonces, esto es central entenderlo. Esta consulta popular desmanteló el Estado de Derecho, así que si usted ha sido perjudicado con la ley de apoyo humanitario y la justicia no pudo objetar, y no pudo objetar al empresariado que se ha beneficiado de aquello,
Entonces es a raíz de esta consulta popular. Después viene la firma del acuerdo programático entre el Movimiento Creo y Alianza País. Después ustedes se preguntan, a ver, ya desmantelaron el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar, ya no hay justicia ni instituciones de control. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la reforma estructural en términos económicos. El 87% de las acciones del legislativo, ¿sí? Ley para el equilibrio de las finanzas públicas, por ejemplo, ley para la atracción de inversiones, por ejemplo, y todas las leyes trole conocidas en el vulgo, han sido o han servido como instrumentos para dar ese ajuste estructural, estrangular las arcas públicas, despidos masivos de servidores públicos y, por supuesto, facilitar las condiciones para que el sector privado pueda estrangular más a la clase trabajadora. Aquí también se reorganizan las atribuciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También se da, es el punto número 1 que se hace en este acuerdo, generar propuesta de reforma de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Se acuerda que venía esto de la reorganización de sus atribuciones y las competencias para evitar que siga siendo fuente de politización, dice el comunicado, entre otras? Es que esto se ata de manera directa a la consulta popular, o sea, esta fue una propuesta Exacto. con la que Guillermo Lasso compitió en el 2017. No hay que perderse, esta es una propuesta adoptada por Lenín Moreno, o sea, Lasso un día le golpeó la puerta a Moreno y le dijo, oye Lenín, tienes que ponerte pilas con esto porque esto no nos va a permitir hacer un ajuste estructural en términos económicos, es decir, no nos va a permitir acumular más riqueza de la que ya tenemos, entonces por favor ponte pilas. Le golpeó la puerta y le dijo, alíñate. Alíñate. Vamos con la segunda, Andrés, porque si no, no vamos a alcanzar, ¿te parece? No importa que no alcanzamos, porque esto es súper importante. Yo sé que es importante, pero analicemos las otras, ¿te parece? Apoyo a las principales leyes promovidas por el gobierno. La famosa ley dicho, humanitaria, ¿no? sin contribuciones Ley especiales. Humanitaria, esto de la fuerza mayor con la que se despidió a más de 1.500.000 personas que están en el absoluto desempleo y que sobre todo no han recibido indemnización en función del trabajo con el que contribuyeron a esa empresa. Hay casos, nosotros los hemos estudiado. Por favor, Carla, por favor, contribuye en esto. Gabriela Cruz, ¿qué nos dijo al respecto? Yo no soy política, no me interesa la política, pero sé que esta ley me terminó fregando y jodiendo. Así es. 20 años de trabajo. Pero ¿no? es que esto es esencial entenderlo, querida audiencia. Esta ley de apoyo humanitario fraguó la reforma laboral más importante de las últimas décadas. Estranguló a la clase trabajadora, la precarizó, la vulneró, permitió que una exigencia de las cámaras económicas y de la producción de las élites de este país que venía incesantemente desde el año 2008 se procese en el año 2020 en plena sindemia, cuando se morían ciudadanos en Guayaquil, así que nadie se pierda con este elemento que es de convicción. Lasso apoyó esto, no hay en dónde perder. Y el tercer indicador justo, Andrés, es créditos al gobierno y al Banco de Guayaquil de gobiernos norteamericanos. Todo esto mientras estábamos en plena crisis. 12 de junio del 2020, Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos aprueba el fondo de $242 millones para créditos a pymes en Ecuador. Ahí falta lo del BidInvest. Así es. Ojo que lo vamos a detallar en nuestro documental que está próximo a estrenarse, el documental Sociopatía, ¿sí? 4. Lasso apoya represión del gobierno contra paro indígena en octubre del 2019. Lo recordábamos hace unos días a propósito del informe. ¿Qué dijo textualmente Carlita Lasso? Guillermo Lasso en apoyo a Lenín Moreno. Remontemos el temor. Hay que salir a las calles, decía Guillermo Lasso. Hay que cerrar filas del lado del gobierno, dijo Lasso, al llamar a Lenín Moreno a que regrese a Quito, que siempre debe ser la sede del gobierno. Ojo que el señor estuvo al frente de las movilizaciones acá en las Chiris. Sí, estuvo también el señor Jaime Neboda al frente de las movilizaciones con Cintia Viteri, que cerraron el puente de la Unidad Nacional allá en Guayaquil y en la 9 de octubre. No hay en dónde perderse y además
Lazo calificó al gobierno de Moreno como el representante de la civilidad y la democracia. ¡Ojo! Enalteciendo también la gestión que realizaba la ministra María Paula Romo en esos momentos. Quinto indicador, testimonio del exministro sobre influencia de Lazo en decisiones del gobierno. ¿Recuerdan al señor Juan Fernando Velasco que dijo que el candidato del gobierno es Guillermo Lazo, que él tenía más injerencia en la agenda que un ministro como él? Así fue lo que dijo. Ese es el quinto indicador. Textual, como dicen en mi pueblo. Textual. El indicador número 6, nombramiento de miembros de Creo como ministros, tal como el nuevo ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, dueño de El Expreso. Recuerden que nosotros también lo tomamos aquí. Y el número 7, diálogos de Lazo con la ex ministra María Paula Romo. Así es como se ponen los 7 indicadores de este cogobierno de Lazo con Moreno. Así que no nos olvidemos de todos esos detalles. Sí, digamos que él adjudicó, enalteció, ¿sí?, la gestión de la ex ministra de Gobierno María Paula Romo. Así que tampoco hay donde perderse. Me parece a mí que es otro elemento de convicción. Nos pide corte. Javi, ¿tenemos que hacer corte? Sí, corte. Vamos a corte y volvemos inmediatamente, por favor. ¿Con qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Volvamos entonces rápidamente. Tenemos minutitos para entrar en más calor al respecto de esta campaña sucia, mentiras orquestadas y por supuesto operadores políticos en los que se han convertido algunos medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación. Yo haría una pregunta a la ciudadanía, pilas con esto, Carlita, les diría, ¿usted está de acuerdo con que una institución financiera, es decir, un banco, financie las actividades de periodistas? No. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente de la República, el gobierno nacional o el gobierno del municipio de Guayaquil financie actividades periodísticas para que la gente opine? Opine. Sí, campaña, operación política, sedición, lo que, como usted guste adjetivarlo, no hay problema. Vamos con este tuit del señor Orlando Pérez. Muy grave, dice, según página 12, los ingresos de Guillermo Lazo en el 2020 fueron de 6.4 millones de dólares, mayores a los del 2019, es decir, en plena sindemia, en pleno auge, en pleno pico de la pandemia. Lazo registró 6.4 millones de dólares en ganancias. En 2019 solo fueron 2 milloncitos de dólares. En el 2018 fueron 2.3 millones de dólares y en el 2017 4.3 millones de dólares. ¿Pueden creer ustedes?
Así es, Andrés, y dice, además, página 12, nos comenta justo aquí en el artículo al que hace alusión este tuit, pero Lasso no solamente aumentó en millones su patrimonio, sino que además fue y sigue siendo parte del diseño de las políticas del gobierno de Moreno. Esto es particularmente notorio en el actual intento de privatizar el Banco Central del Ecuador, que impulsa Moreno a través de la denominada Ley de Defensa de la Dolarización, un proyecto que busca autonomizar el Banco Central del Poder Ejecutivo y ponerlo en manos de sectores privados. Un intento que proviene desde la década de los años 90, cuando él era superministro. Sí, no solo superministro, fue el encargado de operativizar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que hay ese endosamiento inédito, ¿no?, por parte de Yamil Maguad. No era cualquier pelito de cochino, esto de que yo estuve 2 mesecitos nomás y después ya me fui porque ya no alcanzó. No. Usted, señor, fue uno de los mentalizadores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tuvo injerencia como presidente de la Asociación de Bancos Privados en esta ley de instituciones financieras que posteriormente produjo la debacle del sistema financiero nacional y expulsó a más de 3 millones de ecuatorianos al extranjero. No hay en dónde perderse. Pero lo que sí llama la atención, no llama tanto la atención, ¿no? Lo que pasa es que los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, no cuentan, no hablan, no construyen este relato que tiene asidero y evidencia, que tiene que ver justamente con las ganancias extraordinarias de la banca en plena sindemia. Es decir, que cuando a usted lo despedían o lo desvinculaban de su trabajo y le endosaban cifras pírricas, ¿sí?, por 20, por 30 años de trabajo, estos señores se amasaron fortunas, más de $1,000 millones en ganancias. No tiene que ver con facturación, no. Son utilidades netas, ¿sí? No hay dónde perderse. Y también vamos, antes de terminar nuestro segmento de Larry, darle ya la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. No vamos a dejar de comentar un video que circula en redes sociales, en Twitter y en Facebook, sobre un personaje que, si bien a mi parecer no tiene mucha injerencia, sin embargo son esos personajes que son quienes están en estos momentos apoyando al señor Lasso. Vean lo que dijo sobre las empleadas domésticas el señor Pelachini. Veamos el video. Una empleada doméstica puede, si yo fuera presidente, o sea, tuviera el poder para hacerle, señores, a partir de ahora las empleadas domésticas pueden ser despedidas en cualquier momento, sin ninguna intención de absolutamente nada, porque son eso, empleadas domésticas. Veo que mucha gente promociona el nulo, el voto en blanco, y te voy a decir lo que va a pasar. Si por desgracia está este mentiroso de Arauz, que ahora ya se dan cuenta de lo que yo les dije, y todos estos mamarrachos que lo defienden, ¿no?, gente de televisión que lo defiende, si tú votas en blanco y ellos están ganando, les das el voto a ellos, ¿ok? Solo quiero que entiendas eso. Creo que hoy más que nunca una sociedad completamente polarizada, digo polarizado no en el discurso, no solo en el posicionamiento de los medios de comunicación, sino polarizada en argumentos que tienen el 2% de la población versus el 98% de la población. Acá se expresa un clasismo puro. Creo que es buenísimo traer a colación a Marx para entender lo que está sucediendo hoy por hoy en el país. Pero vamos a analizar esto con nuestra querida invitada. Echemos por favor el segmento, Javi. Entre dos modelos, Ecuador decide. Le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Es Caroline Ávila, catedrática e investigadora de la Universidad de la SUAY, doctora en comunicación, magíster en ciencias de la comunicación y magíster en administración de empresas. Buenos días, estimada Caroline, bienvenida a 7F Ecuador por Más Democracia. Te saluda Carla Coronel y me acompaña Andrés Durán. Hola Carlita, hola Andrés, muchas gracias.
a sus órdenes, pues con todo gusto y con todo cariño. ¿Qué look que tiene Caro, eh? Quiero decir a la audiencia querida que tiene un look muy impresionante, a uno le llama muchísimo la atención. Está presta para ayudarnos a entender lo que sucede hoy por hoy en esta coyuntura. 44 años. Mire usted, impecable entonces. Tanto mote piso, tanto mote piso. Que no tiene miedo de decir la edad, eso es lindo, muy lindo. Estimada Caroline, preocupado un poco por la situación que está viviendo el país, se ha tratado de instar operaciones políticas a través de los medios de comunicación, construyendo relatos que terminan siendo un eufemismo, falacias de falsedad absoluta, y sobre todo también apelando a un marco de significación que tiene que ver con esta disputa de clases sociales, ¿no? ¿Cómo entender lo que hoy sucede en esta coyuntura electoral? ¿A dónde apunta la campaña de Guillermo Lasso? Bueno, nos estamos acercando a los últimos días de la campaña y como cualquier campaña en tiempos digitales, es una campaña que se vuelve mucho más polarizada, mucho más tóxica, mucho más dura. Justamente estaba revisando un poco de mis notas para mi clase de comunicación política que viene justo después de esta entrevista y hacíamos una suerte de evolución de cómo la comunicación política ha ido cambiando en los últimos 30, 40 años. Y claro, el contexto digital ha influenciado mucho en ciertos contextos. Hay países en donde eso se ve con mucha más fuerza, por supuesto, a partir de la penetración digital que tienen, pero en el caso del Ecuador no es la excepción. Evidentemente la pandemia ayudó a que el contexto digital crezca con mucha más fuerza, pero eso a su vez hace que nos polaricemos más como sociedad, ¿no? Hagamos más fuertes esas divisiones, más marcadas, y esa conversación se vuelve en estos términos muy activa, muy fuerte, pero infructuosa en cuanto a recoger votos, ¿no? Porque mueven a las masas que ya de alguna manera han tomado una decisión, activan los bandos en una suerte de guerrilla digital. Leía yo a uno de los activos apoyadores, diremos, de la propuesta de Guillermo Lasso, como es Carlos Andrés Vera, y él decía, ¿no? O sea, no se engañen, esto es guerra, básicamente, y es que hasta cierto punto a ese nivel está llegando la campaña en sus decibeles completamente elevados, y hace que la sociedad comience, al menos en el terreno de lo digital, a polarizarse mucho más. ¿Cuál es la ventaja de la polarización? Es que nos tienen a todos motivados, activados en las redes, comentando, conversando, compartiendo, ¿no? Esa es una buena cosa porque frente a la apatía, pues por supuesto será mejor el interés y la participación, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja de la polarización? Es que la conversación no necesariamente se vuelve deliberativa, no es una conversación abierta hacia las distintas voces, sino es nosotros contra ellos. Y esa condición de diferencia de clases, diferencias ideológicas, diferencias políticas en términos más amplios, genera un nivel tóxico de conversación, ¿no? Un nivel tóxico que puede soportarse 2, 3 días, pero si se alarga más, por supuesto, genera efectos contraproducentes y se termina votando a partir de la rabia, a partir del estómago, a partir de la emocionalidad exasperada, ¿no es cierto? Que no siempre es buena consejera el momento de enfrentarse a la urna con esa sensación, ¿no? Recordé en este momento algo que charlábamos con David Chávez, que tiene su asidero en la sociología, ¿no? Yo le decía, parece que en este contexto y en esta coyuntura hemos evidenciado que el Ecuador es una sociedad de patricios, donde hay gente que considera que tiene alcurnia y los plebeyos, que somos la gran mayoría, ¿no? Sin embargo, él me hizo una salvedad, me dijo, no, siempre hemos sido una sociedad de patricios, el Ecuador históricamente ha sido una sociedad de patricios. Algunos procesos que han tenido vocación democratizadora y que han querido darle ciudadanía a los que no tenían ciudadanía, se han enfrentado con estos grandes poderes económicos y fácticos que hoy por hoy gobiernan en el Ecuador. ¿Cómo entender eso también? Porque me parece que opera. Digo, si uno se fija detenidamente a ver la composición del gobierno de Moreno, va a ver que hay cámaras, que hay bancos, que hay agentes que representan a esos sectores económicos,
del país, que se relacionan estrechamente con Guillermo Lasso también, que son parte de Guillermo Lasso. Y si vemos la composición de Arauz, vamos a ver otros matices, digo, gente un poco más relacionada a la clase trabajadora, a la academia, a ciertos grupos intelectuales. Claramente en esa misma composición se ve una disputa. Entonces a mí me parece que ir a la polarización siempre va a terminar siendo la vía más fácil y sencilla. ¿Cuál es tu criterio al respecto de esto, Caroline? En primera, vamos por el tema de esta suerte de lucha de clases que se reconoce en este país y que, coincidiendo con ustedes, no es reciente, no es reciente, es parte de nuestra historia. Yo vivo en una ciudad como Cuenca, que es preciosa, sin lugar a dudas, pero que en su condición demográfica, en su condición sociopolítica, está clarísimo, ¿no es cierto?, la cantidad de clases sociales identificadas y de la influencia, sobre todo, que existen en ciertos sectores, ciertos segmentos. Y no se trata solamente del poder económico, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste un segmento interesantísimo que es el intelectual, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera también pone cierto elitismo, ¿no? Cierta clase, cierta diferencia con otras que no han tenido esos privilegios. Entonces, al final, la historia de la sociedad en sí misma se cuenta a partir de esta lucha de clases, que se vuelven en algunos contextos más evidentes que en otros. El contexto electoral que en este momento nosotros tenemos ha facilitado hasta cierto punto esta evidencia, esta demostración de los privilegios versus los que no los tienen. Por un lado, porque la coyuntura también da cuenta de esto, ¿no? Todavía resuena cuando uno de los asesores de este gobierno, que luego obviamente se deslinda, pero que bueno, una de los asesores de este gobierno decía de Otto Sonnenhösner que era de buena cuna, ¿no? Recordaremos todos los ecuatorianos la forma como fue descrito. Y además es interesantísimo, Andrés, que lo recordamos porque claramente asociamos la expresión, la entendemos bien, no necesitan explicarnos, porque convivimos como sociedad entre los que tienen buena cuna y los que no. Entonces, básicamente lo que hemos visto en este proceso electoral, que se ha tratado de hacer cada vez más público, más evidente, esta circunstancia que vive el ecuatoriano de a pie, el ecuatoriano común, sin ningún reparo, más allá porque sabe que esas son las condiciones en las que esta sociedad se ha manifestado, ¿no? Distinto de otras en donde no existe tanta diferencia, diremos, desigualdad, ¿no es cierto?, en donde las condiciones socioculturales son distintas, en donde los accesos a los derechos son distintos. Entonces, cuando existe mayor acceso, el clasismo influye menos, incide menos. No es el caso de Latinoamérica, ciertamente no es el caso de Ecuador, y eso es básicamente lo que estamos viviendo, y esta campaña ha traído a colación ese tipo de conversación, sin lugar a dudas. Caroline, una pregunta aquí contigo, y es una de las palabras que se ha querido como implementar en esta campaña de la segunda vuelta es el de las mentiras. De uno de los candidatos. Sin embargo, al parecer se le está dando la vuelta, porque las mentiras se ven con los hechos, y no lo digo yo, sino lo que ha ido sucediendo en torno en esta campaña presidencial. Veíamos, por ejemplo, el tono con el que el candidato Lasso, por ejemplo, se refiere a las mujeres. Lo hemos dicho en varias ocasiones al inicio de su campaña. En la primera vuelta hablaba en un tono misógino, hizo algunas declaraciones sobre la precarización laboral de las mujeres, incluso sobre el trabajo infantil, la discriminación que ha hecho en muchos de sus declaraciones, poniendo a la mujer incluso solo como un adorno. Llega la segunda vuelta y empieza su grupo de trabajo, empiezan a contactar a mujeres activistas. De lo que yo tengo conocimiento, ninguna de ellas les dio el sí, sino que les dijo: tome asiento, muchas gracias.
Entonces quiere darse como esta vuelta. Luego aparece con los zapatos rojos, que no sé si tendría conocimiento, que es uno de los símbolos de la lucha feminista, y muy, muy fuerte además. Entonces viene como tratar de tapar con un poquito de arena lo que las cosas que ya fue diciendo antes. Eso también lo podemos tomar como unas mentiras. Hoy en la mañana en Punto Noticias hablaba Gabriela Gallardo, abogada y además experta en derechos de género, contaba sobre la propuesta del señor Lasso, donde las mujeres solamente aparecen en la parte donde se habla de la familia. Es decir, las mujeres solo estamos en la familia y después de la familia no estamos las mujeres. Entonces, ahí hay como se está develando muchas mentiras que se han ido diciendo durante esta campaña. ¿Qué podemos decir ante esto sobre la campaña del señor Lasso? Bueno, ese es el problema de la coherencia, ¿no? Un político coherente probablemente es lo más escaso que este momento se encuentra en cualquier sociedad, y de Ecuador no es la excepción. Usted ha hecho una muy buena descripción de la problemática, y hay algunos que podrían interpretar esto como, hombre, es bueno cambiar de opinión, es bueno aprender, y qué bueno que ahora al menos reconozca esas ausencias de la primera vuelta, ¿no? Otros, en cambio, pueden decir que cuánto se podría confiar a un político que hoy está con una versión y mañana está con otra versión, ¿no? Hay esas dos lecturas que tranquilamente se pueden dar, y ya quedará de alguna manera en manos del votante tomar una decisión. Me parece que quienes están muy informados e informadas en este caso, sobre todo por la agenda de derechos, que han sido a su vez activistas en esta agenda de derechos, por supuesto no van a dejarse impresionar por nuevos discursos, simplemente. Evidentemente son mucho más exigentes, mucho más cautelosas, mucho más cuidadosas de entregar un endoso, ¿no?, de apoyo, sin tener un trasfondo más claro, más concreto, ¿no? Un trasfondo que al menos en esta campaña, en este momento, como se encuentra en la segunda vuelta, a quienes están en el activismo político fuerte en temas de derechos, ninguna de las dos propuestas ha logrado convencer, hay que decirlo también, ¿verdad? Entonces es importante que hay que tener un mínimo de respeto para ese activismo profundo, honesto, ¿no es cierto?, de convicción, a quienes con una línea, con un hashtag, con un eslogan no les alcanza, y está perfecto, está muy bien que no les alcanza. Es más, en algunos de estos espacios se han sentido inclusive ofendidas por el uso, por el tratar de cooptar símbolos que les corresponden solo a esas luchas particulares y que terminan tergiversándose y dañándose en el marco de una campaña política, ¿no? Entonces, creo que ahí, por ejemplo, hay un tema para poder analizar en la preocupación, Carlita, que usted muy bien menciona. Por el otro lado, sí creo que ha sido muy criticada la propuesta política del cambio entre una línea ideológica y otra, ¿no? O sea, más progre, Guillermo Lasso este minuto no puede ser. Es increíble, y yo lo decía al final de la primera vuelta, el daño que puede estar causándole a su base, porque yo creo que la derecha como la izquierda, como principios ideológicos, merecen muchísimo respeto. Podríamos no estar de acuerdo con la derecha o no estar de acuerdo con la izquierda, pero es importante que exista esa coherencia ideológica, ¿no? Entonces, cuando de repente bajo una vida permanente has estado practicando los principios neoliberales y de derecha, y de repente cambias el discurso, evidentemente no con eso vas a convencer a la izquierda, y por supuesto corres el riesgo de perder a la base, ¿no? Ese probablemente fue uno de los errores en la primera vuelta de Guillermo Lasso. Ahora parece que ha moderado un poco el discurso, no necesariamente repite ciertas promesas un poco extrañas que fueron pronunciadas al último de la primera vuelta, pero ha habido un cambio en su imagen, una suerte de relajar lo acartonado que se mostraba para presentarse más cercano, ¿no es cierto?, más próximo, y habría que ver si es que ese formato termina cautivando sobre todo al votante indeciso. Pero no quedemos solamente en la campaña de Guillermo Lasso, veamos también la otra campaña, la de Andrés Arauz, que también ha tenido cambios. Tal vez los cambios de él no están en la línea ideológica que sí hemos visto en Guillermo Lasso, pero sí son unos cambios que están afirmados desde lo estético, y también una suerte de mayor independencia, ¿no? Mayor independencia que también
hasta cierto punto puede ser peligrosa, porque ya comenzó a ser atacado con el fantasma de la traición, ¿no es cierto? Mayor independencia en relación a Rafael Correa. Exacto, entonces, claro, hay ese peligro con la base también, y que termina un poco preocupando, por supuesto, a la propuesta política, y han tenido que ir coqueteando con esa línea, ¿no? O sea, entre buscar mayor independencia, mayor liderazgo del candidato y de su binomio, y no perder, diremos, la base profunda que tiene el correísmo, que está, por supuesto, completamente anclada en la línea y en la imagen de Rafael Correa. Entonces, ha sido en ambas campañas una necesidad de transformación, de refrescar sus marcas y de extenderlas un poco más, ¿no? Extender hacia ese votante del centro, ese votante que no le convenció esta dicotomía, este clivaje, correísmo versus anticorreísmo, y que necesita nuevas posturas. Yo por eso, por ejemplo, en esta semana veo que se está hablando mucho del trabajo, y eso me parece interesante, porque al final del día, en estos 10 días, no va a alcanzar, si es que se reduce la campaña al ataque. Tiene que la campaña plantear propuestas que terminen motivando al votante, ¿no? Motivando al votante, una jugada interesantísima bajo el concepto alivio ahora, que es el de ir tras los impuestos no los impuestos, pero sí esas tasas que cobran por retiros por uso de los cajeros y por intereses bancarios. Todas las utilidades que han tenido los grandes grupos financieros, ¿no? Me parece muy interesante, porque es una manera interesante, digo, de llegar a la población que ha sido sumamente afectada en la pandemia, y de ladito presentar una postura antibancos que, por un lado, podría fortalecer una línea política como la de Arauz. Digo esto porque la semana anterior fue un desastre la campaña de Arauz, no lograban reaccionar frente a los ataques permanentes. Sobre esto, Caroline, perdón que te interrumpa. Parece que estos días... Sí, concluye, por favor, para hacerte una precisión sobre este tema. No, sigo yo. Lo que decía simplemente era que para no quedarnos solamente con la campaña de Guillermo Lasso, sino también hablar de la campaña de Andrés Arauz, me parecía que la semana anterior no estaban articulando una campaña fuerte frente a los ataques recibidos, y que al menos estos dos días parece que han logrado recoger un poco de oxígeno a partir del discurso del domingo de noche realizado por Andrés Arauz. Me parece que yo coincido con lo que planteas. Me parece que una de las patas flojas de la campaña de Andrés Arauz es justamente la capacidad de reacción, ¿no? La resiliencia en términos comunicacionales frente a los ataques perversos, ¿por qué no decirlo? Digo, ahora se están utilizando incluso, veíamos y circulaban imágenes, incluso un colega nos comentaba que tuvo la posibilidad de acercarse a uno de los testimonios de venezolanos, de hermanos venezolanos parados en las esquinas con letreros, ¿no?, incitando a un voto a favor de Guillermo Lasso. Y un testimonio de esas personas nos comentaba que habían recibido $10 y el cartel para pararse en la esquina y sostenerlo. Digo, hay un intento maquiavélico por tratar de malversar una campaña política y una contienda electoral. Eso también cuenta, pero también es preocupante el hecho de que no existe una capacidad de respuesta mucho más agresiva por parte de Andrés Arauz. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de aquello? Bueno, sobre este ejercicio de los cartones y el uso de nuestros migrantes, evidentemente creo que ha sido fuertemente criticado, ¿no? Yo, ahí sí, como dices tú, me llama la atención la falta de rechazo desde los candidatos. O sea, yo he visto rechazos, tal vez me falte revisar un poco más, pero he visto rechazos en la militancia. Ahí ustedes me corrigen a ver si los candidatos se han desmarcado de ese ejercicio. No lo sé, no me ha llegado todavía. Pero ahí se nos está frizando el internet de Caroline. Ahí volvimos, sí. Caroline, si nos repites lo último que estabas diciendo, decía por favor. Que no había...
Sí, decía que no había visto yo un rechazo de los candidatos a ese uso político de nuestros migrantes. No sé si es que ustedes lo han visto, yo no he visto, no. Pero si es que está allí, pues me corrigen. Básicamente coincido con buena parte de con quienes se ha establecido esta conversación digital en que no es correcto este uso que se da del recurso del temor, indistinto si es que viene desde las filas de Arauz o las filas de Lasso, indistinto de las razones de dónde vengan. Me parece que es muy bajo ya llegar a esos niveles, y eso diremos que es parte del juego político, que yo rechazo, por supuesto, pero lamentablemente es lo que vamos a ver en estos días, y no será lo único, lamentablemente digo, porque llegamos a un minuto de ataque y de pérdida de toda vergüenza, por decirlo de alguna forma coloquial, en la que la gente en el marco de su desesperación, por supuesto, no va a querer ceder un solo milímetro del espacio digital, sobre todo, y del espacio público también, conquistado, ¿no? Entonces, creo que es lamentable, pero a eso nos vamos a exponer estos próximos 10 días que todavía quedan de campaña. Tenemos 2 minutos y quisiera que cerremos con esta cuestión muy precisa, por favor, Carolina, en honor al tiempo, que es el principal timador de este programa, lamentablemente. Ventajas y desventajas de Andrés Arauz en el ámbito de la campaña y ventajas y desventajas de Guillermo Lasso en el ámbito de la campaña sucia. Bueno, las ventajas que creo que tiene en este caso Guillermo Lasso es que como viene segundo, no tiene nada más que perder, entonces va a darle con toda la fuerza el ataque que está haciendo, está articulándolo a partir de la posición que tiene. Entonces, evidentemente, pondrá toda la carne en el asador, y esa es la ventaja del que viene segundo, ¿no? El que está primero, evidentemente, tiene que sostener su puesto, y él, aunque Arauz ha dicho que se va a desmarcar de la campaña sucia, no necesariamente se ve eso en el contexto, porque de alguna manera tiene que frenar el momentum otorgado post-debate, y por supuesto en una semana que no han logrado reaccionar del todo bien el correísmo, y que necesita, por supuesto, seguir consolidando su espacio de liderazgo, que todavía lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí una primera ventaja y también desventaja en sí mismo es la posición que actualmente tienen ambos candidatos, ¿no? Es importante tener eso en mente. Segundo, creo que si ninguno de los dos presenta un proyecto, una propuesta, un programa específico que logre convencer a los votantes, los ataques que se den o se reciban no van a convencer, no van a llegar a ningún indeciso, y estaremos todos expuestos a lo que la emocionalidad diga el 11 de abril. Y ese es el escenario más peligroso en función de país, ¿no? En función de país, porque necesitamos que la gente tome una decisión a partir del razonamiento, de la conversación, de la reflexión. Entonces, ojalá ambos candidatos presenten una propuesta, algo en concreto, un proyecto que motive al votante y que no sea una decisión sobre la base del ataque recibido o dado. Completamente de acuerdo. Viendo en ambos casos. Muchas gracias, Carolina. Estimada Carolina, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por esas precisiones, muchas gracias por ese look, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias, Carolina. Yo quiero agradecerles a ustedes la invitación y aprovechar por saludar a un amigo que es muy fan de Pichincha Comunicaciones, y que desde Europa nos escucha y me ha mandado unos WhatsApps que me ha hecho sonrojar. Así que, Luis Terán, un abrazo a la distancia. Luchito, igual, lo propio. Gracias, Caroline. Nos vemos una próxima. Clarísimo, por eso este espacio está aquí, para que usted piense bien su voto y no lo haga desde la emocionalidad. Pero por favor, tenemos la trivia de esta semana que no me puedo ir, estamos de martes. Sí, por favor, trivia 098-947-0058. Esta semana día jueves, porque tenemos feriado el día viernes. ¿En qué año Guillermo Lasso fue superministro de Economía del gobierno de Yamil Mawad?
A, 1998, B, 1999 y C, 1997. 098-947-0058. Un mensaje de texto y participe en nuestra trivia de esta semana. Con nosotros nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Y como siempre, ustedes tienen las conclusiones. See you late. Nos vemos mañana.